buenas tardes. Estamos con Fernando Esteban celebrando este 60 aniversario del rodaje por un puñado de dólares, en el que Oyo tuvo mucho que ver, porque Oyo es y será siempre un pueblo de película. Entre los figurantes había también menores, hijos de otros figurantes, que iban allí al Golden City a rodar películas. Y Fernando es uno de ellos. Por una parte, hijo de figurante, de su padre Fernando, y también él fue figurante, porque en esos años tenía 7, 8 años, y participó en alguna película según le contrataron. Así que, Fernando, ¿qué recuerdas de aquellos años? Muy buena, Marisa. Pues, ¿qué puede recordar un niño cuando iba a los decorados? Pues que se metía en una película, y era una película, y para nosotros era algo súper novedoso, algo espectacular, y algo que no se tenía todos los días. En Hoyo de Manzanares tenemos que recordar que era un pueblo, donde no había nada más que futbolín del bar Mi Casa, poco más, porque no había un polideportivo con luces y demás. Entonces, que llegara al rodaje de una película, fueras allí, vieras los caballos, vieras a americanos con sus pistolas y indios y todas esas cosas, pues para nosotros, ¿qué puede ser? No va más. Y bueno, esto además lo hacemos con gran cariño para recordar a los que fueron realmente los figurantes, de tu padre, Victorina, pues Mariano Becerra, otros niños también como tú participaron en el rodaje, en rodajes de películas. ¿Recuerdas alguna anécdota o tienes algo grabado especialmente? Pues yo anécdota, yo sé que Mariano Becerra, por ejemplo, para descanse también, amigo mío, pues bueno, compañero de pueblo y amigo de pueblo y familia de pueblo, ¿no? Pues también fue a alguna película, era el hijo de Marín, que también era extra en las películas, era figurante. Cesario, yo creo que también en paz descanse, también fue a alguna película, pero yo no me acuerdo de anécdotas con él. Me acuerdo de una anécdota muy fea que tuve yo allí en Los Decorados, porque después de, si queréis la cuento, después de ir 3 días, iba por la mañana, me daban el trajecito, me cogía una señora de la mano y hacía como de su hijo allí, ¿no? Un día, otro día, y al cuarto día, pues cuando voy a Los Decorados me dicen que no hay traje para mí. Que no me preocupe, que como si lo hubiera, pero que no me vestía porque no había traje. ¿Cómo que no hay traje? Y de repente veo a otro niño con mi traje, que casi le quería pegar de niño, ¿no? Pero claro, ese otro niño hacía de hijo del protagonista, sabía montar a caballo, en un pony, etcétera, etcétera. Total, que me cogí tal berrinche, esa anécdota con todos los años que han pasado, la tengo, porque me fui de allí, me escapé y aparecí en casa. Y se tiraron buscándome toda una mañana en Los Decorados, ¿dónde está el niño? ¿Dónde está el niño? Claro, yo aparecí en casa, estaba mi madre, pero no había teléfonos móviles para decir, que el niño está aquí, que se ha escapado el niño de... Pues esa anécdota la tengo yo. Y no volví a hacer ninguna película, por el disgusto que les di a todo el mundo y por el disgusto que me di yo, claro. Te echaron de los rodajes. Sí. Bueno, también en el recuerdo de tu padre en aquellos años era de profesión fotógrafo, y es verdad que todos echamos de menos que hubiera más fotos que atestiguaran eso, el que estuvierais allí la gente del pueblo, pero claro, no era tan fácil. Entonces, ¿tu padre qué hacía? Que de vez en cuando aparecía allí en los decorados, y a quien lo pedía posaban. Claro, ese es el tema. Mi padre no iba allí con la máquina de fotos a hacer fotos, sino que cuando iba, porque hacía él de figurante, de paso se llevaba la máquina y hacía fotos pues a los otros figurantes o otros artistas que se las pidieran, ¿no? Claro, pues fíjate lo que era la fotografía en aquel entonces, blanco y negro, cámara reflex y laboratorio a mano al día siguiente. 2 días después pues se entregaba la fotografía. Entonces claro, pues podías hacer fotos a algún figurante de Hoyo, no a artistas que a lo mejor no venían más por aquí. Claro. Por eso
no hay tantas. Yo creo que además esas fotografías pues, son muy preciadas para la gente que las tiene y las tendrán en sus álbumes súper antiguos. Yo concretamente pues en casa pues sí tengo alguna fotografía, no nuestras, pero me gustaría ver más, la verdad. Ojalá aparezcan, la gente sea generosa y empiece a mostrarlas para que las podamos compartir todos, ¿no? Yo creo que sí, las hemos visto casi todas. Lo que pasa es que tú dices, no era tan fácil una cámara, ni una copia, ni un encargo de una fotografía que valía su dinero. Bueno. Y ya por último te voy a hacer una pregunta un tanto polémica, porque aquí cuando sale el tema de los decorados hay un sentir un poco popular del pueblo. ¿Por qué no se conservaron? ¿Cómo pudimos dejar que eso se perdiera cuando tenemos además otras referencias como lo de Almería, ¿no? Que ahora es un parque temático y tal? ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Hubiera sido posible mantenerlo? La verdad es que yo tengo sentimientos contradictorios en ese sentido. Porque por una parte dices, ¿cómo se perdió aquello? Pero si eso es historia de Hoyo, historia de Madrid, historia de España, historia del mundo, ¿no? ¿Por qué se perdió eso que hoy tendríamos y que podríamos presumir de ello, etcétera, etcétera? Eso es una parte. Digo, qué pena, y además yo que lo he vivido personalmente, no solo el Golden City, sino el fuerte Apache, ese que había, que era increíble, el poblado Chicago, que también se rodó en algunas películas de esos años, incluso el barco pirata que se rodó la película y que luego estaba un barco pirata enorme en mitad del campo y en la película había un oleaje increíble y todo el mundo se mojaba y tal. Pues hombre, qué pena que se haya perdido eso, pero ahora vamos al otro lado de los sentimientos y dice, joder, mi pueblo es mi pueblo. La gente puede amar a este pueblo tanto como yo, más no, pero tanto como yo sí. Entonces puede entender que a lo mejor también habría cambiado la fisonomía del pueblo, ¿eh? Porque esto sería una Almería a media hora de Madrid. Sería un centro turístico, autobuses directamente. Y tenemos que darnos cuenta que hoy, entonces no, pero hoy estamos en un parque protegido, reserva de la biosfera, eso está por encima incluso de las leyes nacionales, o sea que ya veríamos a ver si se podría hacer alguna actividad en esa zona. Hombre, a mí me preguntas así de golpe y digo, joder, pero ¿quién fue el animal que consintió que eso se perdiera? ¿Por qué se ha perdido eso con lo bonito que era, que es historia de nuestro pueblo? Eso es lo que yo respondería de primera. Y con mis amigos me tomo un café y sale la conversación y digo, pues, joder, no quiero ni saber quién consintió eso. Pero luego, usando el cerebro y con los sentimientos fríos, dices, y me gustaría que hubiera 4 autobuses ahora mismo cada fin de semana en mitad del campo, para lo cual hay que hacer también pues, cosas accesorias, o sea, un restaurante, un bar, desperfectos, un incendio de vez en cuando, no sé qué. Por eso yo tengo sentimientos contradictorios en ese sitio, que me encantaría, yo presumo como si estuviera. Y cuando tengo que hablar con alguien que no es de Orio, yo le digo, pues en Orio los decorados y no sé qué, no sé cuánto, y ni Almería ni leche, porque es mi pueblo, porque lo he vivido y porque es mi historia y nuestra historia. Ahora, usando la cabeza, yo no sé si eso a la larga hoy día sería un problema para nuestro municipio. Todo habría que regularlo y todo eso, pero no sé, es historia. Y la historia, no podemos olvidar nuestra historia, porque estaríamos condenados a repetirla, y no siempre repetir la historia sale bien. Bueno, esto sería ya un debate y un problema de Claro. turismo masivo que hay ahora mismo, que ya nos está afectando a gran parte de España y somos más conscientes. En esos años yo creo que a lo mejor no, el tema es que el deterioro, el que se dejaran de rodar películas, hizo que eso se cayera por su propio peso. Y nos pilla como un poco alejado del pueblo para haber tenido mantenimiento. Bueno, son otros años. Sí, porque, no sé,
es un debate, eso tendría un dueño. El dueño construyó los decorados para hacer películas y para sacar una rentabilidad, no porque le cayera muy bien Hoyo de Manzanares ni los oyenses, Claro, sino para sacar una rentabilidad Claro, que mientras que es buena, pues él seguirá invirtiendo. claro. Cuando se deja de hacer películas y en un futuro próximo, no sé, no hay perspectiva de que vuelva a haber rodajes, dice, bueno, yo voy a ir manteniendo eso con el coste que supone en mitad del campo, mantenerlo, ¿para qué? Claro. Yo no, el dueño de los decorados seguro que no es una ONG, verá No, son las por productoras. rentabilizarlo, entonces pues lo dejó caer hasta que hubo que limpiar todo aquello, supongo que alguien tomaría la decisión de limpiar todo aquello y de que se regenerara todo el terreno. No obstante, hoy probablemente tendríamos un problema con el parque y con lo que hemos dicho, con la naturaleza, la conservación y porque es una zona protegida. Pero en aquel entonces, por una parte me da mucha rabia que no siga existiendo, pero en mi mente y en el corazón de la gente de Hoyo sigue existiendo, va a seguir existiendo toda la vida y enseñaremos fotografías y presumiremos igual que si estuvieran los edificios expuestos. Bueno, y ya por último, algo que recuerdes de tu padre, era una etapa, él era un figurante, un galán, le contrataban para películas porque tenía, pues eso, el cuerpo, tenía estilo. ¿Qué recuerdas de aquellos años? ¿Él iba contento al rodaje? Yo no solo recuerdo por supuesto que iban contentos, no mi padre, sino todo el que iba, entre otras cosas, porque mi padre con esa edad probablemente, bueno, ya era fotógrafo, pero poquitos años antes era cantero y estaba en el campo picando piedra. ¿Eso qué suponía? Pues que había que sudar mucho, muchas horas al día, y en un día de rodaje ganaba lo que un mes trabajando la piedra. Entonces, ¿cómo no iba a ir contento? Aparte de que va contento por eso, porque ya ganas un dinero para mantener a la familia y para salir adelante. Eso supongo que era principal para cualquier padre en aquel entonces. Y por otro lado, pues presumido, como toda la gente de esa edad, mi padre tendría, a ver qué edad tendría, como 30 años, yo creo. Yo he visto sus fotos y eran guaperas de madera. Claro. Era guapete, guapete. Pues yo lo veo así porque era mi padre, ¿no? Claro. Y claro, y le veo ahí tan chulito, con su pañuelo, su chaleco de americano, su pistola y tal, y todo erguido, y digo, joder, este tenía que ir, y diciendo, yo soy Gran aquí, por lo menos. Así que él muy contento. ¿Quiénes iban de figurantes, o cómo iban, o por qué iba él y otros no? Bueno, pues aquí me parece que los que contrataban, el encargado de Hoyo era Molonio, la familia Molonio. Familia Moloni, pues bueno, éramos 4 familias aquí, o 40, me da igual, pero éramos todos vecinos. Y cuando se enterábamos que iba a haber una película, pues supongo que mi padre hablaría con Moloni, igual que hablaba con Marín Becerra, en paz descanse de la policía, con Julián, con toda esta gente. Entonces, pues yo sí recuerdo de pequeño que en Moloni sacaba una mesa fuera de su casa, ahí en lo que es la parte de atrás de la plaza de Hoyo, en el caño, y yo tengo la imagen de verle sentado en la mesa, su silla, y aquí una cola de 10 personas, y él con un bolígrafo y un papelito tomando nota y apuntando el nombre de quien actuaba al día siguiente o los 3 próximos días en los decorados de Hoyo. Claro, cuando se iban de la fila decían, pues fíjate, o sea, es que tenemos 3 días de película, un dineral que vamos a ganar, y encima que voy a hacer una película, soy un artista. Y quién sabe si mañana no me dan un Oscar. O algo así, ¿no? Bueno, Fernando, pues nada, muchísimas gracias por estos recuerdos que forman parte de la historia de Hoyo y en la que tú de alguna manera pues también has intervenido, sobre todo gracias a tu padre. Claro que sí. Pues muchas gracias, pero es que os tengo que dar las gracias doblemente. Porque a mí no me va a quitar nadie esos recuerdos, ni esa historia. Es parte de la historia de mi vida y de la de mi familia. Pero gracias a personas que están moviendo todo este tema y recopilando
trabajando muchas horas para mantener viva esa parte de la historia de Hoyo, gracias a vosotros se puede seguir conservando esto. Y mi hijo o mi nieto, cuando lo tenga algún día, sé que lo tengo, bueno, pues todos ellos sabrán algo de toda esta pequeña historia de Hoyo de Manzanares gracias a vosotros. Por eso os digo que gracias a vosotros y a toda la gente que se mueve para recopilar esa parte de la historia y mantenerla viva. Bueno,